les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te va? Muy bien, preparando el trabajo. Acabo de decir una cosa que no sabía, por eso Me acaba de decir. nos estamos riendo. ¿Aquí nombraron al arzobispo de Rosario? No, al arzobispo de Rosario, Monseñor Monaghan, lo trasladan al Vaticano. Ah, ¿se va al Vaticano Monaghan? Se va al Vaticano Monaghan. ¿Y quién queda en Rosario? Y no se sabe. Ahora hay que nombrar ¿Es el diocesano primero? de Rosario. ¿Es el primero? Sí, igual está trasladada, o sea, había algunos ruidos en Rosario, había algunas, digamos, controversias. Hubo problemas ahí de Sí, la diócesis administración. estuvo intervenida, ¿Y? no intervenida, bueno, fue un vedor, Monseñor Arancibia. Monseñor Monaghan tiene un gran prestigio como canonista, de hecho fue secretario de la Conferencia Episcopal Argentina. Sí. Entonces el Papa le pidió que colabore con él en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero, digamos, la auditoría, de alguna forma, ha sido sobre la arquidiócesis. No, pero eran algunas personas que decían, no apareció nada, Bien, no hay listo. nada. Todavía no hay reemplazante de Monaghan. No hay reemplazante de Monaghan. Suena, algunos dicen Monseñor Lugones, por eso me acordé porque estabas nombrando recién a Monseñor Lugones, que es el obispo de Lomas de Zamora, pero ¿De Lomas? de gran confianza del Papa, es jesuita, pero ha sido recientemente nombrado, con lo cual sería un traslado medio inoportuno Ya, Lugones. para su diócesis. Hace 2 meses que fue No, designado. ese es otro. Fue Che, qué nombrado, movimiento fue se ha hecho. nombrado y mucho movimiento, sí, la verdad que sí. ¿Pero cuántos la iglesia están entera. los Lugones? La verdad que no me acuerdo, pero no mucho. Por eso. Y en general, bueno, el anillo que recibían los obispos antiguamente, sobre todo tenía que ver con el desposorio con su diócesis, ¿no? Hoy parece que parecieran parroquias las diócesis, los trasladan bastante. El otro que suena mucho, quizás para mí sería un candidato más acertado, es el Monseñor Enrique Guía Seguí, que es secretario de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo auxiliar de Buenos Aires, y como Bergoglio está, digamos, prácticamente trasladando a todos los que fueron sus auxiliares a diócesis diferentes para dejarle un poco la cancha libre a Monseñor Poli, es posible que quedara. Ahora es un obispado complicado, Rosario, ¿no? Sí, Sin bueno, duda hay Monseñor difíciles. Guía Seguí y Monseñor Lugones, los dos son muy preparados, así que la verdad que en eso no tenían inconveniente, me parece, en asumir, ¿no? ¿Qué edad tiene más o menos? Son obispos jóvenes, deben andar en los 50 y Jóvenes. algo. Sí. ¿Tu edad más o menos? La verdad que la media del episcopado ha bajado Muchísimo, considerablemente. claro. Sí. Debe estar en una media de 55 años, Sí, 54. hoy en día, digamos, todavía hay obispos más grandes, pero Época- digamos hay una media Barrachino estaba en importante. 65, 66, 67. Sí. Bajó El 10 Bergoglio, años, una digamos, década bajó. como hacen los religiosos generalmente, suele nombrar más jóvenes. Bueno, vamos a entrar en cuestión que hace a la Iglesia Argentina. Hay dos temas sobre la misma vertiente. Uno es el documento del episcopado en lo que hace a que Argentina está enferma de violencia. Es muy apetitoso el tema porque todo lo que ha pasado sirve para el debate. Y después de eso vamos a entrar en cómo supuestamente hay distintas vertientes en lo que hace a la Iglesia, sus obispos, respecto al gobierno nacional. El posicionamiento que hay. Primero lo primero. La Iglesia saca un comunicado, un documento importante, fuerte, que produce una reacción de parte del gobierno. No exactamente del gobierno en bloque, pero sí de algunos sectores, como por ejemplo la Cámpora, y la misma presidenta que contesta en un momento que no sé qué inauguró, contestó algo respecto... Inauguró perdón, a el Mujica. monumento a Mujica, Exactamente. que es otro tema ahí dentro del subtema para Otro analizar tema. también, El ¿no? tema Mujica es otro tema más. Sí, señor, es otro tema más. O sea, acá tenemos el tema, la violencia como una Argentina enferma de violencia, el tema Mujica, que hace también a la violencia, y el tema de la composición del episcopado respecto al posicionamiento frente al gobierno. No sé si vamos a llegar en media hora a hacerlo, pero vayamos por turno. El tema de qué dijo la Iglesia, está claro. ¿Qué dijo después, cuando se arma el lío y hay un rebote de parte de la presidenta y de parte de la Cámpora, y que motiva que algunos obispos vayan a ver a la presidenta le da automáticamente, rápidamente una audiencia, y donde aclaran que no fue contra el gobierno. En realidad, nadie dijo que fue contra el gobierno. Quizás algunos medios lo tomaron, por lo que sea, contra el gobierno. Pero la realidad de las cosas, este documento que según dicen, tuvo unanimidad de los 100 obispos que se reunieron, habla de una violencia cuya responsabilidad es de quien tiene que manejarla, prevenirla o reprimirla, que es el Estado, o habla de una violencia genética que asoma a la sociedad ya con visos de drama.
Mira, para mí lo más te diría, triste es que, primero, me parece que mucha gente ni leyó el documento. No sé si la cámara lo puede enfocar, el título del documento, que dice "Felices los que trabajan por la paz". Sí. En realidad pareciera que el documento se hubiese llamado "Una Argentina enferma de violencia", porque eso fue el titular que apareció en casi todos los medios, que está dentro de un párrafo interno. Es verdad que en el episcopado se discutió, según algunas fuentes eclesiásticas, y que en algún momento el título era más duro, pero justamente los obispos intentaron tamizarlo. Segundo, ¿a quién le habla el episcopado cuando saca un documento? Le está hablando a la sociedad completa. La sociedad va desde el presidente de la República hasta el último de los habitantes del país, ellos incluidos. Porque me parece que nosotros estamos dentro de un tejido que, digamos, yo no me siento para nada enfermo de violencia, pero, digamos, la sociedad te va encuadrando en ciertas actitudes que a veces no tienen nada de amigables, ¿no? Entonces, me parece importante esto. Lo segundo que me pareció lamentable, que es lo que yo quiero decir, el documento me pareció valioso, pero me hace un diagnóstico duro de la realidad. Quizás yo yo no soy nadie, pero digo, como analista, si alguien me lo hubiese dado a leer, así como yo leía cosas de Bergoglio antes de que las publicara, hubiese dicho, mirá, la verdad que somos una sociedad enferma de violencia, las generalizaciones siempre son complicadas, esto va a ser lo que va a terminar opacando después el contenido del resto del documento, que es interesante. Por lo tanto, lo hubiese quizás omitido, obviado. Lo hubieras hecho de otra forma, no obviado. No se generaliza, digamos. Cuando vos hablás de las generalizaciones, somos una sociedad enferma de violencia y nos abarca a todos. Entonces es lógico que mucha gente que no, la verdad, que no es para nada violenta, que yo creo que es la mayoría de la gente que vive en la Argentina, se sienta molesta de alguna manera, y dice, bueno, sí, hay violencia, pero yo me siento un enfermo de violencia. Yo no le pego a nadie, no mato a nadie. Guillermo, me parece el tema apuntado. Yo lo sentí desde el punto de vista de la víctima, no del victimario. O sea, que todos tenemos a la vuelta de la esquina o en nuestra propia casa un hecho de violencia que hemos soportado, ya sea en carne propia, sea nuestros hijos, nuestra familia. Por eso, pero ya entramos en el rubro de las interpretaciones. Claro. Ahora, de vuelta, porque si no queda como en el anuncio y no en la concreción del hecho. ¿Qué me pareció lamentable? Me pareció lamentable que los medios solamente se preocuparan en si esto era para el gobierno y el gobierno en contestar, de forma me pareció poco astuta desde el punto de vista de la comunicación, porque levantan el tema muchísimo, que esto no era para ellos y que porque la Iglesia no se fijaba en la violencia de los 70. La violencia de los 70 ya pasó, este episcopado no tiene absolutamente nada que ver con la gente que estaba en la época de los 70, no son los mismos obispos, entonces tampoco tenían, digamos, ¿por qué no hicieron una declaración? Porque no existían en esa época, no podían haber declarado nada. Eran otros hombres, eran obispos. Otras personas, en todo caso acháquenselo a los que se fueron, y además de eso, la realidad es que si vos te estás achacando ¿por qué no hablaron? Estás diciendo justamente, bueno, entonces tenés que hablar ahora, para que en el futuro no te achaquen por qué no dijeron nada cuando estaban pasando las cosas que hoy en día pasan. Está claro. Entonces estás dando un argumento que se te vuelve como un boomerang en contra. Yo estoy hablando simplemente, analizo desde lo que como sé. Un observador. ¿Qué es la comunicación? Claro. Me parece que por eso. Después, ¿que hay violencia en la sociedad? Me parece que estar discutiendo esto es casi para la gente como una obviedad. O sea, la gente la padece. Todos la padecemos, todos hemos visto, todos sabemos, todos escuchamos historias. Prendés el canal de noticias, lo que aparece es que un chico mató a otro en la puerta del colegio, que a su vez el otro no tuvo la oportunidad de matarlo a él porque también estaba armado. A ver, Guillermo, lo que dicen también es que justamente algunos sectores mediáticos agrandan el tema. Yo creo que más allá que pueda agrandar, también es verdad, y esto es una realidad, que se habla de cada 1000 casos que ocurren, se hablan de 4 o 5, no se hablan de los 1000. Si se habría que ocuparse de los 1000 casos que ocurren de inseguridad, estarían todo el tiempo, no alcanzaría las 24 horas del día para repetirlos o para reproducirlos. ¿Cuántos de ellos te enterás de conocidos tuyos que ni aparecieron en televisión? Todos. Entonces, todos. Digo, la realidad es que no es que todo el tiempo... Salideras, entraderas, motochorros, el 80% ni se denuncia. Y no te enterás tampoco, porque la gente dice, ¿para qué voy a denunciar? Hay una realidad que hay violencia, pero hay un criterio también, es verdad, de parte del gobierno, que entiende que no es de tal entidad como para decir que hay una enfermedad o que está enferma la sociedad de ese síntoma. Y además me gustaría aclarar esto porque es lo que se grimió, ¿no? Es decir, nadie duda de lo terrible, lo tremendo que fue la violencia, digamos... Tanto del 56 como del 2001. Sí, tal cual, de la época en que la Argentina, digamos, tenía una violencia, que la gente no era violenta, pero había una violencia instalada, que era una guerra interna, aunque no les guste la teoría de los dos demonios o lo que fuera, pero la realidad es que yo tenía 14 años cuando me desperté a la noche
cuando le explotó la bomba a los Lambrusquini y le voló la mitad del edificio, digamos, vivían a 4 cuadras de mi casa. A mí no me lo tiene que contar nadie, soy testigo de eso, como también soy testigo de algún miembro de mi familia que se lo llevaron y desapareció y nunca más, o otro que tuvo que emigrar porque lo perseguían. O sea que esas cosas, digamos, también me acuerdo del cuento, la que se murió, digamos que mis abuelos eran amigos de los padres de Carmencita Argibay, cuando digamos, qué horror lo que pasó con Carmencita, le golpearon la puerta de la casa, la rompieron, se la llevaron secuestrada, no saben dónde está. Esos cuentos me los acuerdo yo cuando era chico, cosas que oías en la mesa familiar. Sí, sí. Entonces, eso es un horror. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que pasa hoy? Que es que sin ideología, simplemente sin por ideología, robar, digamos, digamos, te matan, la vida no vale nada, y lo dicen claramente el documento, ¿no? Son numerosas las formas de violencia que la sociedad padece a diario. Muchos viven con miedo de entrar o salir a su casa o temen dejarla sola, están intranquilos. Esperan el regreso de los hijos, de estudiar o trabajar. Los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad, sino también en agresividad. Una violencia cada vez más feroz, despiadada, provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio. Es evidente que la incidencia de la droga, cosa que hemos hablado muchas veces en el programa, en algunas conductas violentas incide particularmente y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración por la vida propia y ajena. Así es. Y esto es un drama social. Entonces a mí me parece que, a ver, la respuesta la tenemos, porque yo lo leía el otro día, siempre lo leo la columna de James Nilsson en la revista Noticias, ¿no? Que es un analista profundo, pero a veces no tiene mucho afecto societatis con la Iglesia, entonces decía, bueno, qué fácil es denunciar y después no tener nada que hacer. Bueno, la Iglesia no es que no tiene nada que hacer, la verdad que, a ver, yo digo esto, ¿qué canal de noticias, qué periodista vive en la villa? Ninguno. ¿Qué político vive en la villa? Ninguno. ¿Quién vive en la villa? Los curas. O sea, gente que no nació en la villa, que no tiene obligación de estar en la villa y que institucionalmente está presente en la villa, es la Iglesia Católica y no es de ahora, no es de este gobierno, es desde siempre. Por eso conmemorar la muerte de los 40 años de Carlos Mujica me parece que también tiene que ver, equivocado o no, con una pastoral que la Iglesia entrevió cuando gente que se instalaba de una manera muy precaria, las villas de hoy no son las que eran lo de antes, eran casas de chapa, ahora son casas de material, nadie dice que ni sean mejor ni peor, pero es bastante diferente, con gente que no tenía ni lo mínimo necesario viviendo a metros de las zonas más ricas de la ciudad. Entonces, la Iglesia entrevió ese fenómeno desde el principio y lo acompañó pastoralmente como pudo, sacando chicos de la droga, generando colegios, tratando de educar, haciendo lo que podía. Bueno, obviamente no tiene ni los recursos ni la capacidad del Estado, pero lo que pudo lo hizo dentro de la realidad que tenía. Entonces tampoco pueden decir, bueno, nosotros no hacemos nada. No, bueno, algo hacemos, lo que podemos. El testimonio de esto es la vida de tantas personas que hacen lo que pueden dentro del marco que tienen, ¿no? Ahora, Guillermo, dejando claro lo que fue el documento y también un poco la extracción de la síntesis de ese documento que vos acabas de decir, y que todos coincidimos, me parece que ya el debate si hay violencia o no es un debate... Bueno, pero el debate a ver, en vez de decir hay violencia, los obispos advierten, como fue con el tema del narcotráfico, los obispos, fue un tema que los obispos pusieron sobre el tapete, que antes no hablaba nadie. Entonces, a partir de lo que hablaron los obispos, habló la Corte Suprema, hubo intento de solución, de buscar soluciones, se pusieron las pilas un poco con el tema, lo nombraron a Molina, como, bueno... Ahora, este tema existe, se negó durante un montón de tiempo, yo me acuerdo de la infeliz frase de Aníbal Fernández, que la conoce todo el mundo, de la sensación de inseguridad, después le robaron el auto. Bueno, a ver, la inseguridad existe, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿en qué sociedad queremos vivir? ¿A qué vamos a llegar dentro de 20 años más? Aquí hay un tema que es claro, y la estructura, digamos, básicamente la inseguridad se nutre esencialmente de excluidos del sistema, falta de trabajo y mala educación. Esta es la síntesis de lo que es inseguridad. Porque decir son todos excluidos socialmente, que les importa tres pitos la vida, cosa que es verdad, quedarse ahí me parece que no es un diagnóstico. Acá el pronóstico es la pobreza por un lado, la falta de trabajo por otro y la falta de educación correcta por otro lado, que te excluye. Ahora, ante esto, y ahí viene la segunda parte del tema, lo de Mujica lo vamos a hablar en el próximo programa, ahora hablaremos del tema específicamente del documento y cómo siguieron las cosas. Al poco tiempo que sale que el gobierno se toma como un tema personal el tema como un tema institucional de Estado, inmediatamente van, creo que es Arancedo el que concurre, a hablar con la presidenta que le da audiencia en 24 horas como corresponde, y también va Joaquín Sucunza, un hombre que yo tengo realmente un respeto muy grande, es el que administra los bienes
la curia en este momento, del obispado, y que corrigió junto con Bergoglio lo que era un desaguisado, porque era administrativamente un desastre el obispado. Cuando tú lo tomas en el 97, creo, Jorge Bergoglio, con deudas, infernaria. Bueno, lo organizado en Sucunza tuvo mucho que ver junto con Jorge Bergoglio en que hoy haya una administración sana, seria y confiable en el obispado. Pero va Sucunza, que es un tema que lo posiciona también en un rol importante. Y van a aclarar el tema este. Pero al aclarar, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los observadores, de quienes analizan la realidad, yo te diría que más que aclarar, plantea el tema de que hay distintas vertientes frente al gobierno de parte del obispado. Vos tenés... Del episcopado. Del episcopado, perdón, del episcopado. Vos tenés lo que se dice, vos aclaralo, que hay un sector que tiene un principio de cooperación con el gobierno. Dicen, algunos hablan de Brazanelli, que es el obispo de Neuquén, de Carnelo, que es el obispo de Salta, Lugones, que vos lo mencionabas como posible candidato para Rosario, que está actualmente en Lomas, y Juan Robert Martínez, junto con Arancedo. Otro grupo que tiene... ¿De colaboración con el gobierno? No colaboración, cooperación, son dos cosas distintas. Esto, que fueron a aclarar un poco la situación, que no es mala la cooperación. Está perfecto. No tiene nada de malo la cooperación entre la Iglesia y el Estado, o del Estado y la Iglesia. Otros que son un poco más neutrales frente al gobierno, preocupados por la cuestión social, desarrollan acciones con organismos oficiales, pero evitan involucrarse en política. ¿Quiénes? Radrizzani de Luján, Maletti de Balcarce, creo que es, puede ser, bueno, Bariloche, Olmedo de Jujuy y Stanovic de Corrientes. Y un tercero, que son los papistas puros, pura sangre. Esto es Lozano, Tucho Fernández, rector de la Católica, y Joaquín Sucunza. Hombres para dar papal, hombres del Papa. Aunque yo creo que son todos hombres del Papa en la Iglesia Argentina, hay supuestamente, a partir de estas aclaraciones que se hicieron después del documento, tres vertientes que la observan los medios, más allá de que sea verdad o no. Es bueno que vos hagas también tu análisis. A mí me parece que siempre los medios buscan encasillar a las personas tienen matices. A ver, ¿qué lugar ocupa cada uno? Primero, no tienen las mismas responsabilidades. Tucho Fernández el Papa lo hizo con afecto societatis por él, directamente, digamos, rector de la Católica, digamos, cuando lo nombró rector de la Católica, en Roma se opusieron. Así es, lo reivindicó. En Roma le parecía que, digamos, estaba falto de papeles, que no tenía la altura académica para estar al frente de una universidad, que además falsa, hay que decir falsa, que es pontificia. Claro. Y bueno, la realidad es que cuando después lo nombran, después de que él tuvo insistencia, digamos, después que Bergoglio sonó a reivindicación, claro, nombrarlo arzobispo. O sea, nunca un rector de la UCA fue arzobispo, además de una entidad que no se sabe qué es, porque digamos, a ver, si no hay que andar atrás de los títulos, y como dice el Papa, ¿no? Que no hay que estar atrás del carrerismo ni de los títulos. ¿Qué sentido teológico tiene ser obispo de la nada? O sea, obispo de una diócesis que no existe solamente a título personal. Es arzobispo. ¿Quiénes son sus feligreses los que pagan la cuota? O sea, no se entiende mucho el tema. Está bien, pero es arzobispo. Está arriba de los obispos. No, porque no tiene arzobispado real. Bueno, o sea, pero no es la arzobispo. UCA no es un arzobispado. Está bien. Un arzobispo es más que un obispo. Dicen que se lo hizo de esa manera porque si él se muere mañana, bueno, siendo arzobispo lo van a tener que dar a un arzobispado. Pero eso es una promoción. Debería no estar dentro de lo que la política eclesiástica que el Papa está señalando. Tipo respetado Tucho Fernández, me parece, ¿no? Tipo respetado. Bueno, digamos, a ver, era muy desconocido, ¿no? Es muy respetado, no sé en qué sentido, digamos. O sea, no, para el rector de la Universidad Católica Argentina. Sí, pero lo nombró el Papa, lo nombró Francisco con una voluntad, digamos, con voluntad férrea y tesonera, y la Iglesia tenía oposición, digamos, tenía oposición en Roma y tenía un poco de oposición en la Argentina. Y ahora está dentro del episcopado, aparece, digamos, como... No se entiende mucho lo que hizo. Redactó el documento, fue parte de la redacción del documento. Aparte aclaró, salió a aclarar la situación él. Pero salió a aclararlo en página 12 hablando así es, mal del página documento. 12, en página 12. Entonces no se entiende mucho. ¿Hablando mal del documento o hablando mal de los que interpretaron el documento mal? Y bueno, pero digamos, después lo que señala Carlos Pañi en La Nación, dice, bueno, pero en todo caso aprendan a escribir. Si no quisieron decir lo que dijeron, aprendan a escribir, no es un problema de los periodistas. O sea, no podés querer arreglar lo que después pusiste por escrito. ¿Ahora sí, los obispos no se dan cuenta de eso? No, los 100 obispos, digamos, estuvieron de acuerdo con el documento. Entonces, si vos estuviste de acuerdo con el documento, que los documentos... O sea, a ver, lo que está pasando acá es algo novedoso. ¿Qué es algo novedoso? Normalmente los obispos, digamos, defendían a rajatabla lo que se había defendido dentro de...
O sea, hablaban solamente de lo que... O sea, una cosa es que a vos te hagan una entrevista, siempre hablo de temas mediáticos, que son los que conozco. Una cosa es que te hagan una entrevista y te pregunten, y te pueden preguntar de Página 12, o te pueden preguntar de La Nación o lo que fuera. Otra cosa es que vos, como miembro del episcopado, escribas un artículo de puño y letra firmado, donde vos opinás sobre la interpretación del documento. No sé si te corresponde, sos un miembro más de un consorcio de 100. ¿A qué se debe? Eso lo hace, bueno, por eso digo que es una novedad. Eso lo hace históricamente el vocero de la conferencia, si quiere, o el presidente de la conferencia, que por eso está elegido por sus pares. No puede aparecer un obispo más, y encima un nuevo. Sí, pero vos estás planteando un tema pero difícil, estoy planteando un tema que es lo que le da pie a esto, a salir en la sección de política del diario La Nación, los obispos divididos. No me parece una buena política de comunicación. O sea, la verdad me parece triste, porque yo quiero ver un episcopado que cuando vota algo, todos los demás obispos, por el bien de mi iglesia, sostengan unánimemente la postura que se votó. Para eso son un cuerpo colegiado. No tiene ninguna validez en los documentos del episcopado para una diócesis concreta. En su diócesis, él en la UCA puede hacer lo que quiera, Monseñor Aranceo puede hacer lo que quiera en Santa Fe, no obliga a las cosas que decide la conferencia episcopal, pero cuando se hace un pronunciamiento frente a un gobierno, y por eso no va Tucho Fernández a hablar cuando se encuentra con la presidenta. No fue él. No fue porque no le corresponde, es un miembro más del episcopado y además nuevo. Los miembros más nuevos se sientan bien atrás. Tampoco le corresponde interpretar un documento. Y no te corresponde interpretar un documento de puño y letra en un diario, porque no sos el intérprete. O sea, si además escribiste, guardás sigilo, nadie se enteraba, vos te enterabas antes de quién escribía los documentos. Hoy aparecen todos los medios, quién intervino en la redacción y quién no. Algunos está filtrando cosas, digo, tampoco me parece que me acordaba del Vaticano antiguo, ¿no? No, Vaticano Antiguo no, pero digo, bueno, estamos hablando de filtraciones, de posturas. Otra vez, el Papa Francisco dice que hay que respetar la independencia de los episcopados, y ahí dicen que hubo llamados, según constan los llamados a algún obispo, y no sé si corresponde, es obispo de Roma, digamos. Entonces digo, acá, digamos, vamos a tenernos a la letra de las cosas que están planteadas. La Conferencia Episcopal Argentina es la Conferencia Episcopal Argentina. El Papa Francisco no debería incidir, como no incide en la Conferencia Episcopal de Canadá. No hay duda que incide. Y bueno, pero no tenga digamos, duda que está bien. Jorge Bergoglio incide en el obispado argentino. ¿Sí? Pero sin ningún tipo de duda. Más con el perfil de Poli, que tiene un perfil sumamente bajo, neutro, con lo cual solamente la sombra de Francisco incide sobre todo lo que es la arquidiócesis de Buenos Aires. Si vos querés, otra vez repito, si uno manifiesta públicamente que quiere independencia, que quiere una iglesia colegiada... Eso es normal de cualquier jesuita que diga una cosa y sea otra. Bueno, pero digo, analizar... Los jesuitas manejan poder. Los hechos... Vos sabés mejor que yo eso. Bueno, digamos, yo quiero una conferencia episcopal independiente. Vos decís, quiero un Francisco es interesante la versión, fuerte, ¿no? Y quiero un Francisco que hable de las cosas que al mundo le preocupan, pero no quiero un Francisco llamando por teléfono a los obispos de la Argentina. ¿Vos decís que llamó? Y tengo alguna evidencia de que... ¿Vos decís que el tema que hubo a Cristina tuvo que ver acá? Y el tema de que salgan a tratar de minimizar los daños de la relación, digamos... Sí, quizás Tucho Fernández no era más indicado, como decís vos, porque es muy próximo a Francisco, es muy... ¿no? Sí, bueno, digamos, guardar... Es Francisco. No sé, en materia prima Francisco. Sí, yo también fui Francisco. Y, sí, digamos, bueno, fui Bergoglio. Bueno, pero si te termina, yo lo que quisiera decir que estas cosas... No te creas que te compraste el farol y que el farol lo vas a tener siempre. Pero te veo duro con Tucho Fernández, ¿eh? No, bueno, no es que... No personalmente. No tengo ningún inconveniente a nivel personal. Lo que estoy planteando es un tema de lo que aparece en los medios, si es que es cierto. Pero lo cierto es que él escribió una columna en Página 12, que es un diario oficialista y eso no lo puede ver nadie. Y lo que escribe haciendo un análisis de lo que analizaron del documento. Y después le contestan en La Nación. Entonces, digo, me parece que ese tipo de actitudes no corresponden porque no le correspondían a ninguno antes. Entonces tampoco le corresponden a él ahora. Y mira que hace muchos años que yo vengo analizando, digamos, periodísticamente cosas de la Iglesia, ¿eh? O sea, son 23 años de estar, digamos, en distintos programas de televisión y de radio, es la materia que más o menos tengo competencia y creo que, bueno, mal no manejé la comunicación de Bergoglio durante 8 años, digamos. ¿Visto lo que es Bergoglio comunicacionalmente ahora? Sin duda. Y además de eso, digamos, defendiéndolo de muchas cosas. Entonces, flaco favor se le hace, digamos, a un documento de la Iglesia si los obispos salen en forma personal a escribir artículos. Pueden contestar en entrevistas, Si un obispo llega a su diócesis y de repente le hacen un interview, puede contestar
la posición que todos tomaron, eso es lo que corresponde. Que Vos decís todos contesten la está claro. posición que tomaron. Vos decís que en definitiva no le correspondía que Tucho Fernández salga a hacer esta declaración a título personal sobre un documento colectivo de la Iglesia, en primer lugar, porque no es y de segundo él, que funcionó que defienda las cosas y de él. segundo que acá funcionó el teléfono rojo. Pareciera. No Digamos tengo amarillo, comprobación ¿no? ninguna, Porque en pero general el por Papa lo tiene un menos de teléfono fuentes amarillo. internas dicen que el teléfono amarillo y blanco sonó en la Y está conferencia mal que el episcopal Papa, argentina. a ver, está mal que el Papa, nada está mal el Papa, incluso es amigo el Papa, con lo cual lo queremos Sí, lo queremos muchísimo. pero digamos, estamos analizando Pero cosas objetivas de estamos política. analizando Está cosas mal que el objetivas. Papa tenga tan cargada en la cabeza el tema de que hay que terminar el periodo presidencial tranquilo, no tienen que pero eso excitar a Cristina. Está mal, yo no lo veo tan mal, que preserve A ver, pero la eso es gobernabilidad. Eso es democrático y está perfecto, digamos. ¿Usted Que qué el tiene Papa- malo que llame para decir, che, bajen un poco la Porque tensión? es injerencia en asuntos internos de obispos que digamos que la Iglesia Que son puso pares. y que son pares a la hora de decidir qué van a decir sobre un país en el que están viviendo. Entonces digo, a ver, si hablamos de colegialidad, de independencia, y bueno, yo no sé si quiero que el obispo me llame a mí para, digamos, yo dije algo con mi feligresía y el obispo me llame a mí y diga encima mío una cosa o me haga corregir cosas que yo creo que están bien. O para eso que no me delegue a hacer lo que estoy haciendo. Es un tema de delegación. Cuando vos delegás, delegás. Es como si el presidente de River lo llamara, no sé, al que ganó el campeonato todo el tiempo para decirle qué tiene que hacer o cómo tienen que poner los jugadores, ¿no? Si vos lo llamaste director técnico, déjalo que haga su trabajo, que es lo que sabe, es su competencia. Entonces acá me parece un tema de respeto. Y quiero recalcar la figura de Monseñor Arancedo. Realmente quiero destacar la figura de Monseñor Arancedo, porque Monseñor Arancedo es un hombre que no tiene miedo de decir las cosas. Es un hombre conocido en Mar del Plata por la experiencia enorme que tuvo de diálogo, no de diálogo, bueno, hablemos del diálogo. No, diálogo de verdad. Hay un problema, va y se sienta y lo aclara. Esto es actitud de Monseñor Arancedo. O sea, ¿el documento te pareció duro? Yo no tengo ningún problema, voy y me siento con vos y te lo aclaro, que no es en contra tuya, estamos haciendo un diagnóstico de cosas que están pasando. Esta es la representación colectiva y no individual a título personal del Exactamente, la representación colectiva de la en cada diócesis, yo esto quiero dejárselo a la gente claro, en cada diócesis que es un territorio, el obispo es el que... No tiene superior. No tiene superior. No tiene Sí, superior. bueno, el Papa remota. Está bien, está bien, sí. Pero si no mete la pata, si no hace ninguna macana, el obispo tiene derecho de decidir con su colegio presbiteral Estamos y con su yendo, se nos fue consejero. tiempo, es increíble. Los obispos a título personal en la conferencia no opinan, opina el presidente y el día que lo nombren presidente, a Tucho Fernández, está perfecto que opine, pero ahora no. Estás enojado con Tucho. No estoy enojado con Tucho, pero me parece una actitud que no corresponde. Ahora, esto indudablemente segmentó, Aunque sea amigo del Papa. segmentó el episcopado en partes distintas. Hay 3 posiciones distintas. Quizá como resultado de lo que vos de alguna manera no coincidís. Que busquen la unidad. Sabroso, ¿no? Así se habla. Así, dejando de lado los temas ocultos, qué cosas no se pueden hablar. Se puede hablar de todo, con buena fe, como estamos hablando. Nos encontramos la próxima semana.